cristiana Nasira está compartiendo con nosotros. Siempre viene, bueno, cuando el Señor le permite, ¿verdad?, dar algunas reflexiones acá. ¿Cómo estás, Nasira? Hola, buenas noches. Muchas gracias por permitirme compartir este momento. En realidad he subido especialmente hoy porque este tema en relación a Jonathan Ramos me afecta personalmente porque yo fui estudiante de él hace 2 años en esos cursos que daba. Y he de decir, así que entré como engañada pensando que era un buen filósofo, pero resulta que las clases eran un nido de herejías. O sea, yo porque siempre estudié la palabra y estaba atenta, y otros hermanos, porque incluso Hugo de Osana en Excelsis, mucho antes que yo, también sufrió de lo mismo. O sea, entró a su clase y luego comenzó su canal como refutando las herejías que él decía allí. Yo misma tuve un enfrentamiento muy grande, más que nada porque él junto a otro miembro de su grupo criticaban mucho la palabra en el sentido de solo escritura, que no fue, por ejemplo el Pentateuco no fue escrito, sí, que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, que la Biblia es un libro más bien alegórico, cosas así. Bueno, incluso en clases que ha subido después públicamente, en esta que de las últimas que hizo, por ejemplo, habla de Cristo como un arquetipo universal y cosas así. Entrevera lo que es la fe cristiana con un poco de filosofía. Viene a ser como una especie de cienciología, una especie de nueva era. Incluso hace un año menos, en una gira que tuvo por la causa Provida, me parece que fue en realidad, hubo un gran revuelo porque él habló de que el Dios del cristianismo era el mismo Dios que el de todas las religiones, solo que se presentaba con diferente máscara. No. Hoy estoy haciendo este video para refutar ciertos argumentos que se presentaron en el marco de una discusión en el chat del grupo de las clases de filosofía de Aristóteles. La discusión comienza a raíz de una afirmación en donde se asegura que es imposible, es decir, que Jonás, de hecho es una alegoría, simplemente no existió, puesto que es imposible que un hombre sobreviva en el vientre de un pez durante 3 días y 3 noches. A raíz de esto que se da en la clase, sobre el final, yo planteo esta cuestión, este mensaje en el chat, donde digo que me parece un argumento débil en lo que refiere a las cosas de Dios, decir que algo es posible o imposible. Mi argumento era claro en cuanto a referirse con la palabra imposible para evaluar las cosas de Dios. Se me comienza a insultar y a denigrar como es costumbre en esta persona. Aquí me dice, me parece bajo usar bla 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 para tu discordia. Es decir, que alguien argumente que la palabra imposible, y todo esto entre creyentes, esa es la cuestión. Entiendo que para un ateo yo no le puedo decir que hay imposibles o posibles para Dios. Pero cuando estamos hablando entre creyentes, se supone en el Dios bíblico, no considero apropiado utilizar esa palabra. Más que nada por las características y por todo lo que dice la Biblia. Es decir, la palabra imposible y el Dios bíblico son incompatibles. Pero lo importante de todo esto no es esta discusión en sí. Es decir, a mí no me interesa andar ventilando lo que dicen los ignorantes, pero sí refutar ciertas afirmaciones. Se comienza a desvirtuar la conversación, es decir, en ningún momento se habla de lo que yo hacía referencia, es decir, imposible o posible con lo que respecta a Dios. Eso se obvia totalmente. Y se continúa por una agresión específica contra mi persona y luego comienzan a aflorar estos sentimientos encontrados respecto a la palabra, puesto el profesor de filosofía tiene varios videos y debates defendiendo la sola escritura, aunque al parecer él no cree en la escritura. Bueno, aquí nos acercamos al corazón del asunto. La discusión básicamente sigue por el lado de que te daré un par de pruebas de que Moisés no escribió el Pentateuco y desmóntalas. Pongo, ok. Este es el conjunto de argumentos que supuestamente refutan la credibilidad de la Biblia. Otra cosa muy importante es que para estar de acuerdo con el comentario del supuesto profesor, hay que estar en desacuerdo con el tiempo en el que vivió Moisés, porque no hay registro histórico de esa época básicamente.
decir si alguien existía o no existía en el periodo de Moisés, en el periodo bíblico, es una falacia total, es una hipótesis alucinatoria. Así que como yo trabajo con tiempos largos, yo voy diagramando mis luchas y voy cerrando filas estratégicamente con aquellos que yo necesito que de alguna manera tengan una voz importante para sembrar principios y para ir acorralando a aquellos que son míos, pero que están confundidos, están desorientados, están desorganizados. Hasta a veces yo puedo, de alguna manera, unirme con el enemigo transitoriamente para poder diagramar aquello que yo necesito corregir de aquellos que parecen ser los míos. Hasta a veces yo puedo, de alguna manera, unirme con el enemigo transitoriamente para poder diagramar aquello que yo necesito corregir de aquellos que parecen ser los míos. Y hacer el curso de filosofía y cristianismo, que está buenísimo. El mito, de alguna manera, nos enseña a nosotros a construir sentido allí donde no lo hay, para poder vivir. Claro. Eso hace el cristianismo, por ejemplo. El cristianismo es un gran mito, es un gran relato que nos ayuda a darle sentido a las cosas. Es un mito que funciona. Por eso hay gente que muere por Cristo. ¿Cuánta gente dio la vida por Cristo en las cruzadas, en la conquista de América? Sí, Alá también. Sí. Es otro gran mito. Y como cristiano, oro por vos. Y bueno, me parece a mí que hoy la coherencia y la transparencia son un patrimonio al que no debemos renunciar. Pero yo pienso que el suicidio más extraordinario de todos fue el de Jesucristo. Yo busco un movimiento que sea coherente con los discursos y que de alguna manera no tenga la ilusión de coquetear con la izquierda y con el progresismo. Digamos, un movimiento que dice que va a rescatar los principios y valores del occidente cristiano, no puede coquetear con el progresismo. Estas personas humanas tienen derechos humanos, tienen derecho a poder heredar propiedad de sus parejas, tienen derecho a poder tener bienes, a compartir bienes, a poder unirse en su pareja en amor con cobertura del Estado. El problema es que algunos no entienden que la Iglesia y el Estado están separados y que el Estado tiene que gobernar para todos, no solo para los católicos conservadores, lefebristas, anticoncilio Vaticano II, tiene que gobernar para todos. Y el criterio que usa el Estado para gobernar para todos es un criterio objetivo, que son los derechos humanos fundamentales de los seres humanos. El Estado no tiene como criterio lo que dice Levítico 2:28, ni números. Digamos, un movimiento que dice que va a rescatar los principios y valores del occidente cristiano, no puede coquetear con el progresismo. Yo busco un movimiento que sea coherente con los discursos y que de alguna manera no tenga la ilusión de coquetear con la izquierda y con el progresismo. O sea que nosotros los cristianos queremos que los homosexuales, cuando se casen, que no se casen, porque si se casan, uno de los dos puede heredarle al otro. No, yo quiero que se muera de hambre. El hombre que decidió casarse con otro hombre y murió su pareja, yo quiero que se muera de hambre. Como es un pecador, que se muera de hambre. ¿Esa es una actitud cristiana?
Para saber cuál es la actitud cristiana no tenemos que leer Levítico 2:28, tenemos que saber cómo vivió Jesucristo. Aquellos que no aceptan la autoridad de la palabra de Dios aceptan la autoridad de la razón. Bueno, son cosas que tenemos que explicarle a los liberales conservadores que están surgiendo a borbotones, que no se puede ser liberal y conservador. Entonces nosotros lo que vamos a sostener es la postura del Papa Juan Pablo II, que es el que sostiene la postura de Santo Tomás de Aquino. Mira cómo empieza. Dice, la fe y la razón, fides et ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Nosotros vamos a sostener que la filosofía y la religión cristiana llegan cada una por su cuenta, cada una de manera autónoma, cada una siguiendo su propia metodología y objeto. Filosofía realista y religión cristiana van a afirmar al último la misma verdad. Pero yo pienso que el suicidio más extraordinario de todos fue el de Jesucristo, ¿no? Porque él dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Filosofía realista y religión cristiana van a afirmar al último la misma verdad. Porque la verdad no puede estar en contra de la verdad. Entonces, así como el filósofo descubre la verdad en la naturaleza a través de la razón, el religioso descubre la verdad en la Biblia a través de la revelación. El cristianismo es un gran mito, es un gran relato. ¿Cómo puede pasar que en una persona afirme en filosofía o en política algo que va en contra de la religión que esa misma persona está defendiendo? Bueno, esto se llama el paradigma de la doble verdad. Este paradigma de la doble verdad genera una esquizofrenia. Estás teniendo una vida llena de gozo, pero nosotros que estamos en la guerra en tu nombre, te pedimos que vengas a hacer de cuenta que la victoria es tuya. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y compitió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, del rey de Rabá, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Bueno, una corona que pesa 40 kilos no es la corona de una persona humana. ¿Y cómo se dice rey de la ciudad en cananeo? Melkart. Y Melkart era un dios que tenía una corona de oro con piedras preciosas y una enorme que pesaba 40 kilos. O sea que estamos descubriendo que David se coronó en el reino de Yahvé con la corona de Moloch, el dios de las abominaciones. Estamos descubriendo que David se coronó en el reino de Yahvé con la corona de Moloch, el dios de las abominaciones. Esa corona, la de David, es señal de la unción de David. Pero David se está ungiendo con la corona de Moloch,
Se está colocando la unción de Moloch. El mentiroso es él. En el Testamento de Salomón, que es un libro que se escribió en el siglo II a.C., se dice que Salomón hizo un pacto con el diablo, con un anillo mágico, una sortija, para expulsar demonios, ¿no? Jesucristo da cuenta de este testimonio del anillo de Salomón para expulsar demonios en Mateo 12, Yo no soy como él. Súmense a los cursos, porque aprendemos un montón, leemos mucho, hay gente que sabe un montón. En los cursos está, por ejemplo, Cristian Rodrigo Iturralde. Bueno, este es el curso, miren. Tratado de la piedra filosofal y tratado sobre el arte de la alquimia. Miren el autor, ahí está, ahí arriba. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Bueno, este libro, que se los recomiendo porque ya no deben quedar, porque ya han salido muy pocos y se agotaron, porque todo el mundo estaba esperando esto. ¿Qué es esto de la alquimia en Santo Tomás de Aquino? ¿Qué es esto de la alquimia en Santo Tomás de Aquino? Y ahora está invitando un nuevo curso para estudiar una obra apócrifa de Santo Tomás de Aquino, una obra que se le atribuye falsamente a Santo Tomás de Aquino, prologada nada menos, digamos sugestivamente, por un conocido esotérico. Que estamos abriendo un curso express de un mes, los sábados de 20 a 22 horas Argentina, sobre la piedra filosofal y la alquimia en Santo Tomás de Aquino. Es un libro que no se conoce mucho, y que nosotros podemos hacer un estudio bastante minucioso de esa realidad, sobre todo para los que les gusta mucho el hermetismo, el esoterismo, Veo que hay una tendencia a llevar al rebaño hacia una suerte de sincretismo cuasi esotérico, por decirlo de algún modo. Que él intenta proveer un sistema de pensamiento que puede afectar gravemente la fe. Y la fe en esta batalla cultural es lo más preciado que tenemos. Porque ¿sabe qué es lo que leen los marxistas? Leen el manifiesto comunista, pero no han leído el Capital. Vos te podés imaginar que para leer el Capital tenés que tener formación teológica, filosófica y económica. ¿Conoce algún marxista que tenga esa formación? Enrique Dussel y algún otro, nadie más. ¿Rescata algo de Enrique Dussel? Mucho de Enrique Dussel, realmente mucho. Enrique Dussel es un filósofo extraordinario. Les recomiendo el mejor libro de Dussel, que es Política de la Liberación. Que comienza con el Código de Hammurabi y termina en Evo Morales. Nosotros tenemos que volver a Marx. Ojo, yo no digo que sea marxista, pero Marx era cristiano. Y la Iglesia Católica lo sabe, por eso le llaman al marxismo, en las encíclicas los papas, ¿saben cómo le llaman al marxismo? Herejía cristiana. Claro, es una herejía, sí, pero es cristiana.
Claro, es una herejía, sí, pero es cristiana. Yo no recuerdo que dije que hay que volver a Marte. Nosotros tenemos que volver a Marte. Muy buenas noches, amigos. Por fin, acá estamos para entregar este gran video documental de una investigación de 3 meses sobre los sacrificios en la antigüedad, de los dioses del sacrificio, Moloch, Baal, Melkart. Tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y la halló de peso de 1 talento de oro. Es decir, David, que estaba descansando, llega a ese escenario donde Joab ya ha sido victorioso, toma la corona del rey de Rabá, ya vamos a ver quién es el rey de Rabá, ya recordemos cómo se dice rey en hebreo, ¿no? Melk, y la halló de peso de 1 talento de oro. Y había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto sacó de la ciudad muy grande botín. Bien, vamos a ver una cosa. Entonces, ¿cuánto pesaba la corona del rey de Rabá? Pesaba 1 talento de oro, ¿no? Si ustedes buscan la información, yo les ruego que busquen ahora mismo. Si quieren, dejen de ver el video y pongan cuánto pesa 1 talento en aquella época, ¿sí? Y el peso del talento, del talantón, es de 34 kilos o 40 kilos. Ustedes se imaginan una corona en la cabeza de David de 40 kilos. ¿Qué clase de corona esa? Que usaba un rey, una corona de 40 kilos. ¿Qué clase de rey era? Una corona que pesa 40 kilos no es la corona de una persona humana. ¿Y cómo se dice rey de la ciudad en cananeo? Melkart. Y Melkart era un dios que tenía una corona de oro con piedras preciosas y una enorme que pesaba 40 kilos. O sea que estamos descubriendo que David se coronó en el reino de Yahvé con la corona de Moloch, el dios de las abominaciones. Estamos descubriendo que David se coronó en el reino de Yahvé con la corona de Moloch, el dios de las abominaciones. Esa corona, la de David, es señal de la unción de David. Pero David se está ungiendo con la corona de Moloch. Se está colocando la unción de Moloch. Empezamos invitando al curso de Filosofía y Cristianismo, porque vamos a tocar temas, eso vos ya lo sabés, temas que no están en los libros, abordajes de la historia y de la filosofía que uno no encuentra en los libros, ¿no? Antes de comenzar, Jonathan, quiero decir algo que es importante, porque vos tenés un sistema de filosofía, ¿verdad? Cosa que no es común, porque, a ver, hay muchos profesores de filosofía, pero que son profesores de filosofía que enseñan la historia de la filosofía. Pero Jonathan es un filósofo. Jonathan piensa y él tiene ideas propias y tiene una especie de sistema de pensamiento, ¿no, Jonathan? ¿Es así? Es así. La diferencia entre el profesor de filosofía y el filósofo es que el profesor de filosofía enseña la filosofía de los otros. Claro. En cambio, el filósofo enseña la suya propia.
¿Puede ser? Soy calvinista. Exacto. Vos sos Soy calvinista. reformado. Exacto. Y además sos tomista. Y vos estabas, me acuerdo que en algún momento te escuché decir que estabas tratando de hacer una conciliación, ¿no? Entre Santo Tomás y Calvino, ¿puede ser? Bueno, mira, acá nosotros tenemos un libro publicado que se llama La Fundamentación de la Religión Cristiana. Es un libro que tiene 300 páginas, y fue publicado el 31 de octubre del 2017. Vos ya te darás cuenta qué fecha es esa. Sí. ¿Eh? Sí. En el Cabildo de Salta. Y ahí yo hago la conciliación entre tomismo y teología reformada. Básicamente hago la síntesis entre la Suma contra los Gentiles de Santo Tomás de Aquino y la institución de la religión cristiana de Calvino. Digamos, en ese libro trato de hacer el primer esbozo de la conciliación entre tomismo y teología reformada. Tan es así que a mí se me puede llamar tranquilamente un tomista reformado, ¿no? Wow. En el Testamento de Salomón, que es un libro que se escribió en el siglo II a.C., se dice que Salomón hizo un pacto con el diablo por un anillo mágico, una sortija, para expulsar demonios, ¿no? Jesucristo da cuenta de este testimonio del anillo de Salomón para expulsar demonios en Mateo 12:42. Jesucristo da cuenta de este testimonio del anillo de Salomón para expulsar demonios en Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero he aquí, hay alguien que es más que Salomón, ¿no? En el contexto de la expulsión de demonios, ¿no es cierto? Yo quería componerte una canción. Me había dispuesto a eso y busqué estímulos e inspiraciones externas para poder componerte y no pude. Hasta que me senté aquí y busqué mi corazón. Me di cuenta que solo desde ahí podía darte algo auténtico y hacerlo posible. Y busqué con amor y encontré algo, te encontré a vos ahí adentro. Y encontré tu nombre y en ese nombre descubrí esta canción. Esta canción que nace del amor, de ese amor que te puede llevar a escribir un libro en 7 días o escribir una canción en 10 minutos. El próximo libro, que lo escribí en 3 días. Yo empecé el viernes y terminé el lunes. No hay en la historia de filosofía un filósofo que haya escrito un libro en 3 días. He preparado un Word base un poco a lo que me ha mandado un teólogo profesional muy bueno. Bien, entonces acá tenemos este estudio que nos ha llevado varios meses, porque bueno, queríamos hacerlo